Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Ya está con nosotros Edgar Zambrano, diputado ante la Asamblea Nacional por la Unidad. Bienvenido. Gracias, los saludos. Usted viene trabajando en pos del diálogo desde mucho antes de los hechos violentos registrados recientemente en las sesiones de la Asamblea Nacional. A partir de esa circunstancia, entre los parlamentarios ha habido determinados encuentros en procura de retomar el funcionamiento tan necesario del Parlamento, retomar la capacidad de convivir. Y hay peticiones muy concretas que yo quisiera que repasáramos. Una de ellas tiene que ver con un artículo del reglamento de la Comisión de Interior y Debate que tiene que ver con la presencia de los periodistas en el hemiciclo de sesiones. Sí, en efecto, nosotros luego de dos reuniones que realizamos durante el inicio de semana, el día lunes y el día martes, logramos activar los mecanismos de interacción entre la bancada de la Unidad Democrática y la bancada del gobierno. Allí, y debemos aclararlo igualmente, no estábamos en una mesa de negociación, estábamos en una mesa donde los derechos los activamos, donde los derechos se reclaman, donde los derechos se defienden, de manera que no era una mesa de negociación, una mesa de trabajo, de actuación entre las dos bancadas. Logramos que el próximo martes la sesión se desarrolle con plena y absoluta normalidad, como debe funcionar en un parlamento inteligente, en una sociedad inteligente, con plena democracia. Tenemos dos mociones de orden, una moción de orden por parte de los diputados del gobierno y una moción de los diputados de la oposición. En cada una de estas dos mociones vamos a condenar la violencia dentro del Parlamento, fuera del Parlamento y en cualquier escenario de la vida nacional. Esa condena, pues nosotros de manera categórica hemos venido reiteradamente condenando los hechos que acaecieron en el Parlamento el día martes de la semana pasada, cuando la violencia tuvo como resultado unos diputados lesionados. Ya anteriormente había sido agredido el diputado William Dávila en la sesión la sesión anterior, y en la del martes la diputada María Corina Machado, el diputado Julio Borges y el diputado Américo de Gracia. Bueno, condenar la violencia, venga de donde venga. El asedio a la casa de los partidos políticos, el asedio a la casa de los diputados de la oposición y del gobierno, el asedio a las casas de funcionarios del gobierno, como ocurrió con la doctora Trebisay Lucena. Condenar todo eso, pero también condenar las quemas de las casas de los partidos políticos, como sucedió con Acción Democrática en el estado Táchira, en el estado Miranda, en el estado Mérida y en el estado Monagas. Condenar las agresiones, el uso de la fuerza por parte de la Guardia Nacional en todo el país contra la juventud venezolana, como ocurrió en el estado Lara, donde fueron agredidos de manera alevosa, con una agresividad no conocida, un grupo de jóvenes en El Rostro y la diputada Erika Camacho del Consejo Legislativo del estado Lara. Condenar todos esos hechos de violencia, porque la violencia no va a conducir a la resolución de la polarización política, de esta confrontación que tenemos. El país está dividido a dos manos. La mitad de Venezuela apoya al gobierno y la mitad de Venezuela apoya a la oposición. Esas dos Venezuelas tienen que encontrarse, y el único mecanismo válido, inteligente, con criterio de éxito para encontrar ese país es el diálogo. Tenemos que sentarnos a conversar, tenemos que sentarnos a reconocernos el uno al otro. Existen las dos Venezuelas, son dos visiones de país, son dos criterios, son dos situaciones que tenemos que amalgamar para conjugar el país que queremos. Y eso es necesario dentro del Parlamento Nacional. Nosotros hemos expresado que como diputados, y hemos concurrido incluso ante la Iglesia Nacional a pedir que esa iglesia se convierta en un factor de intermediación conjuntamente con los parlamentarios de la Asamblea Nacional, para que ese diálogo sea productivo, sea útil y sea un diálogo inteligente. ¿Usted confía en que, de acuerdo con lo que se haya podido avanzar en estos encuentros, el próximo martes Venezuela pueda haber una sesión de parlamentarios? Debe haber una sesión ordinaria en términos normales, con el debate necesario,
controvirtiendo las ideas. Perdón, quedó a un lado la exigencia por parte de los representantes del chavismo dentro de la Asamblea Nacional de la condición de que ustedes reconozcan al presidente Nicolás Maduro. No, en lo absoluto. Eso forma parte de un maniqueísmo que ha tratado de influir ante la opinión pública y que han utilizado como argumento para violentar los derechos de los parlamentarios y la propia Constitución. Nosotros tenemos perfecto y legítimo derecho a activar los mecanismos constitucionales de reclamo de un resultado electoral que previo el día de la elección y posterior deja una duda razonable entre los venezolanos. Esa duda razonable se activa ante las instituciones del Estado. Fuimos al Poder Electoral, ahora estamos ante el Tribunal Supremo de Justicia ejerciendo un acto de impugnación del proceso. Tiene perfecto derecho nuestro candidato a hacerlo y no por ello tiene que ser tildado de fascista, de pitillanque, de oligarca. Es un derecho constitucional y lo estamos haciendo de manera pacífica, cívica y democrática. Ahora, no existe vacío de poder en el país, en el Poder Ejecutivo. Hay un presidente en funciones, un presidente que fue proclamado por el Poder Electoral, que fue juramentado por la Asamblea Nacional, que ha nombrado ministros, que está dictando decretos, que nombra embajadores, está en el ejercicio de sus funciones. Bueno, en democracia pueden funcionar perfectamente las dos vías. El presidente en ejercicio y la oposición con su candidato a la cabeza, Enrique Capriles Radosky, reclamando un resultado electoral. Vamos a ver qué pasa con las actuaciones que se han consignado, con los elementos de convicción que se han consignado ante el Tribunal Supremo de Justicia, y si no, pues también están las instancias internacionales. Nosotros tenemos pactos y acuerdos con distintos organismos internacionales que son leyes de la República. Entonces también es constitucional y también está dentro del legítimo derecho a la defensa de nuestro candidato de acudir a instancias internacionales, y por eso no se va a acabar el mundo y por eso no puede haber en el país una guerra, porque es una actuación democrática, es una actuación cívica de un sector del país que cree que el resultado no es el correcto, y ahí están los organismos para que diriman esta situación. Ahora nosotros hemos dicho que el próximo martes en la sesión ponemos a la orden de la bancada oficialista los votos de la Mesa de la Unidad Democrática para reformar el artículo 66 del Reglamento Interior y Debates y se permita el acceso al balcón del Salón de Sesiones del Hemiciclo Nacional a los periodistas a cubrir la fuente, como ocurrió durante toda la vida en el Parlamento Nacional, porque es una manera muy expedita de tener allí la presencia de unos medios que son factor de intermediación entre la actividad que desempeñamos y los electores o quienes ven los canales de televisión o escuchan la radio en Venezuela. ¿Cómo ve el ambiente de aceptación de esa propuesta, además de otra igualmente interesante, como es el asunto de las barras, o también, quisiera un comentario sobre cada punto, la restitución de aquellos diputados de la unidad que fueron movidos de la presidencia de comisiones? Bueno, el artículo 40 del Reglamento Interior y Debates es suficientemente claro. Debe haber una distribución proporcional de acuerdo a la representación política en el Parlamento. El Estado constitucional es muy claro. Respeto a las minorías, a la diversidad y a la pluralidad. Y allí en ese artículo 40 se puede de manera práctica darle continuidad, darle uso a ese Estado constitucional, accediendo la mesa directiva y el partido de gobierno a restituir los presidentes y los vicepresidentes de las 4 comisiones que nosotros veníamos ostentando desde el momento en que se inicia el Parlamento. Esto no es una concesión, una regalía, no es una prebenda que nos están dando, no, es un derecho que tenemos nosotros y los derechos se reclaman. Por lo tanto, por eso insistimos en que no hay ningún tipo de negociación, hay un reclamo de nuestros derechos, hay un reclamo del deber ser, y eso parte por el reconocimiento el uno del otro. El futuro del diálogo. Y hay una parte del país que dice que no hay crisis política, hay otra que sí. Lo cierto es que se perciben tensiones en distintos órdenes. ¿Cómo ve esa perspectiva? Bueno, pues indudablemente
que el diálogo tiene que ser el único mecanismo que nos acerque, el mecanismo que nos siente en una mesa a dibujar el país, a hacer ese ajedrez político necesario para entender esas dos visiones de Venezuela. Pero por supuesto que hay en el país una crisis. La crisis de desabastecimiento que están viviendo los venezolanos de manera permanente las 24 horas del día es lapidaria. La crisis de inseguridad también en esos partes de guerra permanente donde el núcleo familiar se ve desmembrado ante tanta muerte que hay día a día en el país, que los hogares venezolanos viven una permanente inseguridad, que las barriadas y las urbanizaciones de Venezuela están permanentemente secuestradas por el AMPA. Bueno, a eso hay que darle un parado y para ello debe tener el gobierno políticas públicas asertivas. Pero no ha sido capaz el gobierno de generar políticas públicas eficientes para contrarrestar este flagelo que está acabando con la juventud venezolana. Pues allí tenemos una oportunidad dentro del diálogo para sentar a los actores políticos del país, a todas las instituciones del Estado venezolano, de la vida pública y de privada, a los efectos de aportar los conocimientos, los proyectos que se tengan para avanzar en el control de una situación que se le fue de las manos al gobierno nacional. Pero tenemos la pérdida del poder adquisitivo de los venezolanos con esas tasas de inflación tan altas. Cada vez que un venezolano, que un trabajador se mete las manos al bolsillo, tiene menos dinero y menos que comprar porque los anaqueles están vacíos. De manera que para construir una Venezuela de progreso y desarrollo, de igualdad, de mejoramiento de la calidad de vida de los venezolanos, necesitamos políticas asertivas y para eso está el diálogo nacional, que sigue siendo lo indispensable. Nicolás dijo que podría hablar hasta con el diablo. Bueno, si puede hablar con el diablo, primero que hable con los terrenales en Venezuela, y nosotros hemos tendido el puente para resolver el problema de los presos políticos, de los exiliados y de los diputados que están sometidos a persecución judicial en la Asamblea Nacional. De manera que hay posibilidades. Si hay voluntad política y democrática, nosotros estamos dispuestos a sentarnos a trabajar por el país. Gracias por esta visita. Éxitos. Muchas gracias.